Así nuevamente hemos llegado a un domingo, otro día del Señor, otro maravilloso momento para glorificarle, para alabarle, para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia de Dios. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado cuando vimos las 5 solas, en un momento sentí en mi corazón cuando estaba justamente predicando sobre el tema de la gracia, que tal vez sería bueno que hoy día nosotros viésemos eso. Y como hoy día es el primer día, el primer domingo de septiembre, domingo 6 de septiembre, quiero profundizar un poco más en esto que ya vimos en cierta medida en esa prédica, pero ahora veámoslo más profundamente. Hermanos amados, quiero que pongan atención. Ustedes van a ver en un momento los textos, los van a ver ahí para que no los busquen uno por uno y no vayamos a perder tiempo en eso, sino que los podamos ir leyendo uno por uno y de ahí partir entonces con una oración la prédica de hoy día. Hermanos, entonces pongan atención, ahí va a aparecer, ahí. Como dice entonces en Juan capítulo 1 versículo 17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Después dice, por gracia sois salvos. Ese es el conocido versículo en el capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también, por ella somos justificados. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Tito también dice, para que justificados por gracia somos perdonados. Ahí en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por gracia somos santificados, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Ahí el Espíritu es por la gracia del Espíritu somos santificados. Por su gracia vivimos, como dice en Juan también, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por su gracia seremos glorificados, según de Tesalonicenses, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos una lista de textos, amados hermanos, que nos dejan sumamente en claro que es por gracia, sobre todo el hecho de que seamos salvos. Esa es el principal punto en estos versículos que leímos. Somos salvos por gracia. Todos ustedes, y estoy seguro que muchos de los que están escuchando lo saben. Esto de que todo es por gracia es lo más glorioso que hayamos podido recibir alguna vez nosotros, amados hermanos. No nos quiero profundizar en eso. Esa es la intención de ver hoy día la gracia de Dios. Y habiendo terminado ese texto, amados, esos textos que vimos recién, quiero pedirles a todos que nos inclinemos y oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios eterno, aquí estamos para darte a ti la gloria y la honra en este tu día, oh Señor Jesucristo.
A ti, que eres nuestro Señor, nuestro buen pastor, nuestro Dios, la vida eterna, queremos alabar en este día, glorificar con todo nuestro ser y especialmente haciéndolo a través de tu palabra. Adorarte como tú lo esperas de nosotros en espíritu y en verdad. Llenos de gratitud, venimos en este tu día para la honra y la gloria de tu santo nombre, oh Dios eterno. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, el Cordero de Gloria. Amén. Y como lo vimos la semana pasada, por eso, si nosotros no entendemos bien lo que significa solo por gracia, como lo estábamos viendo la semana pasada, solo por gracia, nunca seremos capaces de rendir todo nuestro ser ante nuestro Padre Celestial. Nunca, será imposible. Por eso quiero volver a recalcar ese versículo en el cual nos vamos a ir centrando en este sermón. Ese versículo que lo dice perfectamente. Y como lo dijimos también el domingo pasado, todos nosotros que hemos sido salvos por gracia, hoy día debiéramos vivir, debiéramos ser, debiéramos hablar, debiéramos reír, debiéramos soñar, debiéramos proyectarnos en la vida, debiéramos incluso morir, como dice ahí, para la alabanza de la gloria de su gracia. Alabar a nuestro Dios, alabar la gloria de su gracia. Un verdadero adorador de esos que busca el Padre. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue bien claro. El verdadero adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad significa alabar a Dios, pero específicamente y por sobre todas las cosas, alabar la gloria de su gracia, como lo dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero si tú no comprendes en toda su dimensión lo que es la gracia de Dios, entonces va a ser absolutamente imposible para ti ser un verdadero adorador o presentar tu cuerpo, como dice ahí en Romanos 12:1, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Va a ser imposible si no entiendes la gracia de Dios. Por eso, amados hermanos y hermanas, todos hemos escuchado hablar y predicar sobre la gracia en una u otra forma. Algunos incluso han leído libros sobre la gracia de Dios. Pero lamentablemente, lo digo con conocimiento de causa, no es que yo me excluya y yo me considere alguien que lo sabe todo, no. ¿Ya? Lo digo con conocimiento de causa. No nos es fácil relacionarnos con esto de la gracia de Dios. Por eso sentí esa motivación de ver esto hoy día, de ir de nuevo al tema de la gracia, porque esto es algo que lo tenemos que entender cabalmente. Y dado que nos cuesta relacionarnos con la gracia, tampoco somos capaces de vivir con todo nuestro ser para la alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que debiéramos hacer. Hay un problema, y el problema es la palabra gracia. La palabra gracia es una palabra que nos confunde en el español. Y ha sido muy complejo traducirla, incluso en el alemán. La palabra que se usa, Gnade, no es la traducción ideal porque puede ser visto humanamente como divinamente. En inglés, la palabra grace también está bien, es mejor que en español, pero no es tampoco la palabra ideal. Es muy difícil traducir esta palabra del griego al español. ¿Por qué? Porque nosotros hemos usado la palabra para otras cosas. Entonces, la palabra gracia como que pierde el enfoque.
la mejor forma que he escuchado la interpretación de esa palabra en griego es bondad inmerecida. Bondad inmerecida. Es aquí donde nuevamente tenemos esta dificultad, ya que, como lo hemos visto antes, nosotros sufrimos de un mal intrínseco. Entonces tenemos un mal dentro de nosotros que lamentablemente como seres humanos nos impide entender correctamente esta palabra gracia. Y ese mal es que todos los seres humanos, en alguna medida más o menos, se consideran buenas personas. Por lo tanto, si en alguna forma creemos que somos buenas personas, entonces nunca seremos verdaderamente capaces de entender lo que hizo Dios cuando nos salvó por gracia. No lo vamos a poder entender, porque ese dejo que hay dentro de nosotros, que en alguna parte somos buenas personas, nos impide entender eso. Incluso los más depravados y perversos que han existido en la tierra creen que lo que ellos hacen en el fondo es culpa del sistema, de otras personas, que alguien los obligó a hacerlo, etc. ¿Por qué? Porque ellos también se consideran buenas personas. Si a Hitler tú le hubieras preguntado si era una buena persona, te habría dicho con absoluta convicción, no porque era un loco, sino que con absoluta convicción de que él era una buena persona y que él estaba buscando el bien de los demás. Porque ese es un problema que tenemos todos nosotros dentro de nosotros. Nos consideramos buenas personas. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para revertir esta terrible condición humana de creernos buenas personas? ¿Qué podemos nosotros hacer? Cuando he predicado sobre Romanos, capítulo 1, especialmente ahí del 20 en adelante, y en el capítulo 3, del 9 en adelante, cuando yo he predicado sobre eso, siempre me siento muy triste porque no he sido capaz de transmitir lo que Dios nos está diciendo en esos textos. Yo sé que no soy capaz. Por mucho esfuerzo que hago de tratar de hacer ver esa, yo mismo quedo corto. Pero ahí está explicada la problemática del ser humano. Tú y yo estamos siendo descritos ahí. Pero no voy a volver a profundizar en esos textos hoy día, sino que quiero animarte, que tú, después del sermón, vayas, abras Romanos al capítulo 3 y lee del 9 en adelante. Lee tranquilamente y recíbelo. Porque Dios, en esos versículos del 9 al 18, en esos versículos, Dios va a hablar de ti. De ti. Y eso es importante que cuando tú lo leas, no pienses en el vecino, el hermano de la iglesia o la hermana de la iglesia o aquella persona enemigo que tienes o políticos. No, tú. Es tú. Es a ti a quien te está hablando. Cuando él describe lo que está diciendo ahí, y son citas del Antiguo Testamento, está hablando de ti. Léelo ahí y recíbelo y piensa, ese eres tú. Que no hayas hecho todas las cosas que dicen ahí es otra cosa. Él está hablando de ti. Por eso, piensa siempre que por el hecho de que tú todavía no hayas descuartizado a una niña de 3 años, o que hayas quemado una iglesia llena de cristianos, o que hayas hecho algo horrible en tu vida, ¿ya? Eso no ha sucedido en tu vida simplemente por la gracia de Dios. Piensa en eso. No porque tú eres una buena persona, no. Tú no has llegado a hacer algo tan horrible como lo que dice ahí, simplemente
por la gracia de Dios. Muchos, la mayoría de los seres humanos no han llegado al fondo de su depravación, que está descrita ahí, porque Dios, el Espíritu Santo, es el que detiene nuestra injusticia, nuestra maldad. Dios, el Espíritu Santo, es el que lo detiene. Porque Dios, el Espíritu Santo, te retiene y no ha permitido que tú seas como esos monstruos que nosotros escuchamos en la televisión, porque Él lo retiene, eso no quiere decir que tú no podrías llegar a hacerlo. Y ese hecho de que Dios, el Espíritu Santo, en este momento esté obrando aquí en la tierra y esté reteniéndonos, a eso se le denomina en teología gracia común. Esa es una gracia que Dios tiene con todo el mundo por igual, creyentes y no creyentes, convertidos e inconversos. Pero lamentablemente el ser humano cree que es él, que el ser humano es el que logra equilibrar las cosas. El mérito es para nosotros. Nosotros creemos que por mérito propio nosotros logramos paz, logramos bienestar en el mundo, logramos detener el mal. No tenemos la más leve sospecha de que es Dios el que controla este mundo todavía, que no se salga de sus casillas. Dios, el Espíritu Santo, es el que lo está haciendo. Si Él no estuviera deteniendo la iniquidad y la perversidad en este mundo, las cosas serían muy distintas. Esta vida sería inimaginablemente perversa. Hay un día que está establecido, ahí en la palabra lo dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, ahí lo dice. Que viene el día en que el Espíritu Santo va a quitar su poder y va a dejar suelto el mal. La iniquidad se va a liberar. Y este mundo se va a llenar de demonios, algo que lo estamos estudiando en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Capítulo 9, ahí se desatan los demonios y finalmente llega Satanás a la tierra y con sus ángeles y van a tomar control de la humanidad y se va a convertir esto en algo inimaginable, absolutamente inimaginable. Por eso es tan importante estudiar Apocalipsis. Esta gracia común es la que Dios está operando en este momento. Pero está la gracia de Dios, que es la que nosotros estamos viendo, que es esa otra gracia, que es la que Él derrama para salvar a sus escogidos, a las ovejas perdidas que vino a buscar el buen pastor. Y esa es la bondad inmerecida. Esa gracia que viene solamente de Dios y que Él derrama entonces sobre los que Él va a salvar. Esta es la gracia que necesitamos comprender nosotros. La gracia que es con respecto a nosotros, lo que nos pasó a nosotros. Nosotros íbamos en una dirección y Dios en un momento, por su gracia, literalmente nos dio media vuelta y nos fuimos ahora en la dirección completamente opuesta. Y esa es la que nosotros debemos comprender para llegar a ser verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero, ¿cómo entender que no lo merecíamos? ¿Cómo entender eso? Si no entendemos eso, entonces la gracia meramente pasa a ser como algo gracia, una gratitud así superficial que le demos porque en el fondo sentíamos que lo merecíamos. Y ese es el problema, hermano. Que nosotros en alguna parte pensamos que merecíamos esta gracia.
porque hicimos algunas cosas. Estoy seguro que si te doy un lápiz y un papel y tú te sientas y podrías hacer una lista de todas las cosas buenas que hiciste. Pero si te dijera todas las malas, se te olvidaron ya. Y este es el asunto entonces que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué no lo merecíamos? Entonces, ¿cómo podemos entender que nosotros no lo merecíamos? Para eso tenemos que pensar cómo éramos antes de que Dios nos salvara. Y antes de reconciliarnos con Dios, antes de que tú y yo nos hubiésemos reconciliado con Dios, como Él nos manda ahí en 2 Corintios capítulo 5, nosotros estábamos totalmente enfocados, y entendamos bien esto, nosotros estábamos enfocados en el Dios de este siglo. Aunque no estábamos conscientes de eso, estábamos enfocados en lo que Él quería hacer con nosotros. Como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, nosotros estábamos enfocados, estábamos haciendo y diciendo y pensando, queríamos hacer las cosas que nuestro padre, el diablo, nos estaba mostrando y dictando y dirigiendo. Buscando solamente, en el fondo, nuestro bienestar, nuestro placer, nuestra felicidad, la prosperidad, etc. Eso estábamos haciendo. Cuando nosotros no estábamos con Dios, no estábamos ni ahí con Dios, como dice en el fondo, nosotros no queríamos nada. Y Romanos capítulo 3 lo dice. No hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios. Y me refiero al Dios de la Biblia. Sí, nosotros buscábamos a un Dios, y de hecho teníamos el Dios de este siglo. Ahora, para cada uno de nosotros tenía otro nombre. Las religiones habían inventado una cantidad de nombres y de dioses para todos los gustos, todos los colores, todos los tamaños, lo que a uno se le podía ocurrir. Pero nosotros sí estábamos enfocados en el Dios de este siglo. No queríamos nada con Dios, como dice ahí en Romanos. Y como la mayoría de nosotros, en el fondo, nunca incurrió en algo totalmente pervertido, e incluso hicimos algunas cosas que para el mundo parecen buenas, y además de eso tenemos la tendencia de autojustificarnos de aquellas cosas vergonzosas que nosotros hicimos, no logramos dimensionar lo terrible que es nuestra condición, nuestra naturaleza caída. Y ese es un problema, hermano, que nosotros no dimensionamos nuestra naturaleza caída. Vemos la naturaleza caída de los demás. Somos expertos para apuntar el dedo a los demás. Esa. Esos son todos terribles. Todos los otros son terribles. Pero nosotros no. Yo lo hice porque la culpa es de ella. Es de mi marido, es de mi esposa, es de mi hija, es de mi amigo, ella, el otro. Siempre el otro tiene la culpa. Los políticos tienen la culpa. En el colegio, qué sé yo, todos tienen la culpa, pero uno no. En otras palabras, hermanos, nosotros hemos sido engañados sistemáticamente por los logros. Nosotros siempre creemos, como los seres humanos, nos hemos ido como superando. Y ahí entra el tema de la evolución, hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando. Pero, ¿cómo lo medimos? Con los logros. Los logros tecnológicos, los avances en la medicina, los descubrimientos científicos. Ya vamos en Marte, ya hemos llegado al Sol con cosas. Entonces, creemos que eso demuestra que nosotros vamos mejorando. Pero sin embargo, el ser humano, como ser humano, no ha cambiado en lo más mínimo. Por eso la palabra de Dios, por eso la Biblia es tan válida. Entonces, cuando Adán salió del huerto del Edén, hasta hoy día. No hay ninguna diferencia entre Adán y Eva con lo que somos nosotros hoy día. Exteriormente sí, y el problema es que nosotros medimos nuestro éxito o nuestra calidad humana por las cosas externas.
Y a eso yo le llamo engaño sistemático, que por fuera parece muy bonito, pero resulta que a pesar de que nuestra vida va mejorando, nos hemos ido esclavizando cada vez más y a pesar de que, como digo, parece maravilloso, nos tiene completamente cautivos y distraídos. Ojo, la distracción con todo esto tecnológico y maravilloso que vemos alrededor de nosotros es un enemigo silencioso. Tanto que hoy día, a pesar de todos los avances tecnológicos, cada vez tenemos menos tiempo para estar a solas con nuestro Señor, con nuestro buen pastor, con nuestro Padre Celestial. Cada vez tenemos menos tiempo, porque los elementos electrónicos, sobre todo, que nos rodean, nos tienen cautivos. Y eso es lo que yo denominé confortablemente adormecidos. Ese sermón que está ahí en la red. Confortablemente adormecidos. Un enemigo silencioso que nos ha hecho caer en este confortablemente adormecidos. Sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta. Y hay una explicación que es muy gráfica. Si nosotros tomamos, no sé, ustedes seguramente lo han escuchado decir en otras ocasiones, pero si tú tomas una rana, y la tiras en una olla con agua hirviendo, la rana va a hacer ¡pum! Y va a salir. Va a rebotar, así literalmente, va a salir rápidamente, porque va. Pero si tú tomas a la misma rana y la metes en una olla con agua tibia, agua fría, y la dejas ahí con fuego ardiendo, la rana va a nadar en esa olla hasta que de repente se va a cocer. No se va a dar ni cuenta como el agua se calentó y murió. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. El agua está tan calentita, está tan agradable, que me relajé. Cada vez la vida es más agradable por todas las comodidades que gozamos nosotros. Sería interesantísimo ser transportado 2, 3 siglos al pasado. Y ahí sí que nos daríamos cuenta. Sin agua, sin papel higiénico, sin electricidad, etc. Nos veríamos en otras condiciones. Pero estamos tan cómodos en este momento que ya no tenemos tiempo para vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Se nos han abierto tantas puertas maravillosas que nos ofrecen cosas. Esto, vengan por acá, no, esto es mejor, esto es más rico, esto es más grande, esto es más chico, esto es más cómodo, esto es más rápido. Vengan por acá. Que la puerta angosta ya no la queremos, nadie está interesado en la puerta angosta. Esa puerta angosta que lleva a la vida eterna. Por eso, hermano, es necesario que nosotros hagamos reflexión constante, porque si no, nos vamos a perder la bendición de alabar a nuestro Dios, adorarle en espíritu y en verdad, porque esa es una bendición. Bienaventurados los que alaban y adoran a Dios, porque nuestro Padre Celestial a esos adoradores busca. Escucha bien ese versículo que dijo Jesús a la mujer samaritana. El Padre tales adoradores busca. No es que Él ande buscando porque se le perdieron. No. Obviamente no es ese buscar. Es el buscar de anhelar. Que vengan a Él y que le adoren a Él. No porque Él quiere sentirse bien y decir, yo soy el mejor. No, porque Él sabe que si tú le adoras en espíritu y en verdad, tú serás bienaventurado. Y eso es lo que Él quiere. Si Él ya está en la gloria, Él está feliz. Dios es el ser más gozoso y feliz que existe en la creación.
pero Él quiere que nosotros compartamos. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que Él quiere. Pero para eso Él anhela y a través de la palabra nos está diciendo esto. Pongan atención, no se fijen en estos placeres, en estas cosas externas, ni crean por un segundo que ustedes son buenas personas. Todo es por gracia. Incluso, como dijo el Señor a Pablo, bástate de mi gracia. Lo único que necesitamos nosotros es su gracia. Pero para vivir alabando la gloria de su gracia. Y así nosotros entonces nuestra vida va a tener otro sentido. Y vamos a experimentar algo que no es posible experimentarlo a más que seamos verdaderos adoradores. Verdaderamente nosotros rindamos nuestra vida. Y por eso el Señor Jesucristo, en cierta forma, dio 3 mandamientos nuevos. Uno fue, amaos los unos a los otros, que es el mandamiento nuevo, que dice categóricamente, mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿no es cierto? Juan capítulo 13. Pero hay otros 2 mandamientos nuevos, y el otro es adorar a Dios Padre, en espíritu y en verdad. Es un mandamiento nuevo. Hasta ese momento los adoradores todavía no adoraban así. Y por eso Dios salió a buscar, a anhelar. Y ahí está la enseñanza de cómo adorar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esa es la adoración perfecta. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso tienes que entenderlo. Tienes que pedirle a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que Él te ayude a adorar de esa manera. No es algo que te van a hacer espontáneamente. Y mucho menos si no entiendes que esa gracia que fue derramada en tu vida, tú no te la merecías, porque tú no eres una buena persona. Y eso lo dice Dios en su palabra, no es algo que se nos ocurrió a nosotros o a Juan Calvino, como algunos le echan la culpa. No, eso está escrito ahí, Romanos capítulo 3, capítulo 1, más todavía. Y lo otro, amados hermanos, el otro gran tema que nosotros no debemos olvidar, y que también está ahí en Romanos, pero que el Señor Jesucristo también lo dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas palabras, amados hermanos, son sumamente importantes. Si tú no entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú jamás vas a ser obediente a eso y te vas a encontrar con la sorpresa. Sería espantoso llegar a la presencia del Señor y el Señor te diga: ¿quién eres tú? No te conozco. No tengo idea quién eres. Eso sería espantoso. Primera de Tesalonicenses. Tienes que buscar ahí. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, tu santificación. Sed santos porque yo soy santo, es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia, no es algo que Dios dijo: me gustaría que ustedes fueran santos como yo soy. No, Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y hay muchos temas, textos. Primera de Pedro, ahí lo va a decir con toda: vivid, ¿ya?, en santidad. Nosotros debemos santificarnos, separarnos para con Dios. Y claro, con todo, como dijimos, con todas estas cosas que nos rodean, vivimos distraídos. Y en eso nos perdemos y no nos santificamos. 3 cosas: santificarte, amar,
que es comunión, tener comunión con los hermanos, buscar la comunión. Claro, en este momento es difícil por la pandemia, pero sin embargo podemos buscar la comunión. Ahí la tecnología nos permite incluso tener comunión a través de ella, vernos las caras, hablar juntos, orar juntos, adorar, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está, santo de nuevo, que es muy importante, hermanos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Son cosas muy importantes. Y todo esto, cuando tú empiezas a pedirle a Dios que te ayude en la adoración, que te ayude a amar a tu hermano, a tu hermana, a los demás, a orar por la iglesia, a orar por los misioneros, por los que están siendo perseguidos, etc. Cuando tú amas verdaderamente al cuerpo de Cristo y cuando tú verdaderamente te santificas, entonces, amado hermano y hermana, van a cambiar cosas en ti. Y tú vas a estar viviendo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y de eso se trata. Ese es el punto principal en el cual tú te tienes que enfocar. Que tu vida sea para la gloria de Dios. Que es de las 5 solas, como vimos el domingo pasado, el punto obviamente más importante, que todo lo que nosotros hoy día hagamos sea para la gloria de Dios. Por eso, hacer todo en el nombre de Jesús, porque eso es glorificar a Dios. Todo en el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Anhelemos en nuestro corazón, porque no lo merecíamos. Nosotros no nos merecíamos la salvación. Ni uno solo. Ni uno es digno. Nadie es digno. Solo Él. Y así se demostró en los cielos, ahí en el capítulo 5, cuando Él es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. Él es el único. No hay nadie, ni siquiera en los cielos, que era digno de abrir ese rollo con los 7 sellos. Hermanos amados, consideremos todo esto que hemos escuchado hoy día y hagamos cambios en nuestra vida y entendamos que la gracia de Dios es la que te tiene parado. Revisa esos textos que vimos al comienzo. Por gracia somos salvos, por gracia somos perdonados de nuestros pecados, por gracia somos justificados, por gracia vivimos, por gracia vamos a ser glorificados, por gracia somos santificados. Él lo está haciendo todo. Todo viene de Él. No hay mérito nuestro. Por lo tanto, si no tengo nada de mérito y veo que Él está haciendo todo, lo único que puedo hacer yo es alabar la gloria de su gracia. Oremos, amados. Oh Señor, bendito seas. Tu palabra nuevamente nos ha exhortado, amonestado y nos anima a levantarnos de nuevo para adorarte verdaderamente con todo nuestro ser y alabar la gloria de tu gracia, porque de a poco estamos entendiendo y va creciendo en nosotros nuestra admiración, nuestro asombro por esto que tú has hecho en nuestra vida absolutamente inmerecidamente, pero con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, Señor, queremos rendir nuestra vida delante de ti, verdaderamente entregar todo lo que somos y te rogamos, Padre, que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a todo lo que poseemos y por sobre todo adorarte para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador.
hacemos esta oración. Amén. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya.
nuestro Dios poderoso es Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo.